Vamos a profundizar el estudio sobre los cilindros y cómo se generan y sus partes. Vamos a introducir primero con un pequeño problema sobre la construcción de un telescopio. Básicamente dice, Ana desea construir un telescopio pero solo tiene material de desecho. Consiguió unos lentes de unas lupas viejas cuyo diámetro es de 10 centímetros. O sea, esa primera parte lo que dice es que Ana tiene unos lentes, esos lentes son circulares, fueron unos lentes cuyo diámetro es de 10 centímetros. Entonces básicamente el diámetro de esos lentes es de 10 centímetros. Esto mide 10. ¿Ok? Además, una lámina de cartón para hacer los tubos. Mira, consiguió una lámina de cartón. Una lámina de cartón tiene una forma rectangular. Dice que entonces, para hacer los cilindros, si el tubo tendrá un largo de 32 centímetros, entonces, supongamos que acá, la figura que tenemos al lado derecho, esto vaya a ser el telescopio. Entonces, nos está diciendo el problema que el largo de ese cilindro va a ser de 32 centímetros, que el largo del telescopio, esto va a medir 32. Entonces, porque esto sería básicamente el largo de nuestro telescopio, o sea, el largo del telescopio que ella va a trabajar va a ser de 32 centímetros. ¿Cuál es el área del trozo de cartón? Entonces, qué interesante, lo que nos está diciendo cuál es el área de del cartón que ella está utilizando, sabiendo que el área es de 32, cuánto va a ser el área de ese cartón, sabiendo que el largo es de 32, entonces sabemos que esta medida va a ser de 32 centímetros, el largo. ¿Cómo es que resolvemos el ejercicio? El ejercicio lo podemos ver de la siguiente manera. Supongamos entonces que tenemos, este es el telescopio que tiene Ana. Este telescopio, vamos a pasarlo para acá, para que lo podamos ver, y vamos a girarlo, para que lo puedan visualizar mejor. Este es básicamente el telescopio de Ana, que sabemos que es un tubo que se realizó con un cartón. Si ese cartón lo desenrollamos, entonces básicamente sabemos que ese tubo se realizó con un cartón. Ahora, el largo de ese cartón dice que es de 32 centímetros, porque eso era lo que medía todo el largo que tiene nuestro telescopio. Entonces esto de acá mide 32, pero necesitamos, para poder calcular el área, necesitamos el ancho de ese rectángulo, o sea, nos está faltando el ancho. ¿Cómo podemos calcular el ancho de eso? Pero sí sabemos que ella utilizó unas tapas, vamos a ver, unas lupas que tienen forma circular, que tienen 10 centímetros de radio. El detalle es este: nosotros tenemos aquí el telescopio, la lupa es la que va aquí tapando el telescopio, ¿ok? Son las lupitas que se utilizan acá al borde, y sabemos que esas lupas tienen 10 centímetros de radio. ¿Cómo eso nos va a servir para determinar el ancho del cartón que se está utilizando? Lo que quiero es que visualicen lo siguiente: cuando nosotros tenemos un cilindro, nuestro cilindro realmente es esto. Esto que está de color fucsia sería el cartón que se está utilizando. Cuando se desenrolla, esto es lo que nosotros tenemos. Entonces en realidad ella lo que tenía son las dos tapas, las lupas, y utilizó el cartón y lo enrolló. Entonces aquí viene algo interesante: ¿quién es entonces el ancho del telescopio? Porque en este caso entonces, ¿a qué representa o qué representaría el ancho? Bien, podemos analizar lo siguiente. Notemos las figuras que nosotros estamos obteniendo. En este caso, esta parte de acá es el cartón y las tapitas, las lupas que utilizó Ana. Y acá ya es el telescopio formado. Sabemos
que la tapa, la lupa, tiene una forma circular y el radio, era el diámetro. El diámetro tenía una medida de 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, lo que a nosotros nos está faltando es saber cuál es el ancho de este material, del cartón que ella utilizó. Sabemos que todo el largo de nuestro telescopio es de 32. Sabemos que eso mide 32. O sea, esto mide 32. Pero desconocemos es el ancho. ¿Quién es este ancho? ¿Cómo podemos calcular ese ancho? Si ustedes lo analizan, cuando ustedes tienen aquí la figura y se enrolla y desenrolla, ustedes podrán ver que la parte que se está enrollando lo que forma cubre completamente la tapa o la lupa en este caso. Entonces resulta que precisamente este ancho corresponde a la circunferencia que tiene la lupa. Corresponde precisamente con exactitud a la circunferencia. Entonces resulta que el ancho que nosotros estamos buscando es la circunferencia de este círculo. ¿Y qué es una circunferencia? La circunferencia la podemos calcular mediante la fórmula 2pi por el radio. Pero la circunferencia en este caso entonces va a ser 2pi, pero si el diámetro medía 10, eso quiere decir que el radio de la lupa es de 5. Entonces 2pi por 5. Eso quiere decir que esto nos da 10pi. Eso es básicamente la circunferencia de la lupa, que coincide, repito, esto coincide, la circunferencia coincide con el ancho de nuestro cartón. Entonces el ancho va a medir 10pi. Entonces finalmente, para resolver el problema, nos preguntaba el ejercicio cuál es el área del cartón, del trozo cartón que ella está utilizando. Entonces, como el cartón tiene una forma rectangular, noten que este cartón es rectangular, entonces el área del cartón corresponde a largo por ancho. El largo mide 32 y el ancho 10pi, lo que nos da de resultado 320 pi. Pero difícilmente a Ana, siendo una niña, un resultado como 320 pi le va a ser claro. Para ella tal vez no significa en particular nada pi. Entonces vamos a traducirlo a una cantidad con decimales. En este caso entonces 320 pi corresponde en decimales, presionamos la tecla SD que está al lado derecho arriba de del, y él nos dice que corresponde a 1005.30. Y las unidades, muy importante, todo está en centímetros, entonces son centímetros cuadrados. Ese es el área que tiene nuestro cartón, el cartón que Ana está utilizando. Muy importante en este ejercicio que comprendan o entiendan que precisamente el ancho del rectángulo precisamente corresponde a la circunferencia. Ahora, cuando ustedes hablan de un cilindro, tienen entonces varias figuras. En este caso ustedes podrán notar que tiene dos tapitas. Esas tapas son circulares y tiene una parte lateral que corresponde a un rectángulo. Entonces un cilindro está formado por dos círculos y un rectángulo, donde los dos círculos cumplen con todas las fórmulas de circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que está formado por dos círculos y por un rectángulo, que cumple entonces estas características. Si yo quisiera saber el área de nuestro cilindro, el cilindro completo, está formado entonces por dos círculos, y los círculos tienen por área pi radio al cuadrado, pero son dos círculos, entonces multiplicamos por 2, y está formado por un rectángulo
pero ese rectángulo tiene un largo y un ancho. ¿Quién es el largo? El largo corresponde precisamente a la altura del cilindro. ¿Ok? Eso es lo que corresponde normalmente entonces el largo de nuestro cilindro. Entonces tiene una altura, pero tiene también un ancho. Pero el ancho, acabamos de descubrir que el ancho de ese rectángulo corresponde a la circunferencia del círculo. Entonces ese ancho es 2pi por el radio que tiene el círculo de las bases o de las tapas. Entonces, más, y le sumamos el área del rectángulo. Pero el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces sería el ancho, que es 2pi por r, por la altura. Esta fórmula corresponde al área de un cilindro cuando tiene dos tapas y la parte lateral. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cilindro, ese cilindro tiene una parte que se llama área lateral, y la parte lateral precisamente corresponde al rectángulo. Tiene área de la base, que son las bases que tiene las tapas, por decirlo de alguna manera, de nuestro cilindro, y tiene algo que se llama área basal. El área basal es lo que se conoce como el área de las bases. En este caso el cilindro tiene dos bases, entonces es 2 veces el área de la base. Entonces, cuando ustedes les hablen de un cilindro y les pregunten cuál es el área lateral, están refiriéndose al área de este rectángulo, que ya saben que ese rectángulo es largo por ancho, o en este caso la altura por la circunferencia. Porque recordemos nuevamente que este ancho corresponde a la circunferencia del cilindro. Nuevamente, para que lo puedan visualizar mejor, veanlo ahí, precisamente el ancho va a corresponder con exactitud a la circunferencia del círculo que ustedes tienen. Eso es muy importante que lo tengan claro cuando hacen ejercicios sobre cilindros. Esas serían las fórmulas que corresponden a nuestro cilindro. Área lateral es el rectángulo, que va a ser, que es esta parte. Esto corresponde al área lateral. Y esta parte corresponde al área de las bases. Entonces podemos diferenciar lo siguiente. El área lateral de un cilindro es el área del rectángulo, que es 2pi por radio por la altura, que es esta sección, el área lateral. Y esta sección corresponde al área de las bases, o sea, al área basal. Entonces el área basal es 2pi por radio al cuadrado. Pero si les preguntan el área de la base, el área de la base es el área de cualquiera de las tapas, o sea, el área de un círculo, que va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces serían las diferentes fórmulas que ustedes tienen que manejar cuando estamos hablando de un cilindro. El área lateral, que es el área del rectángulo, el área de la base, que es el área de cualquiera de los círculos, el área basal, que corresponde a los dos círculos, y finalmente el área total, que corresponde a todo el cilindro, que considera al área del rectángulo y al área de los dos círculos. Es muy importante también que tengan claro esto. Cuando ustedes trabajen en ejercicios de cilindros, en un problema, que lo analicen en el contexto real. Porque el contexto real, por ejemplo, si ustedes les dicen calcule el área total de un cilindro y el cilindro es un vaso no tiene las dos tapas. Un vaso no va a estar tapado por la parte superior. Entonces un vaso solo va a tener una base. Entonces si les piden el área total va a ser el área lateral y el área de solo una base, porque es un vaso. Si ustedes les hablan, por ejemplo, calcule el área total de un tubo PVC, un tubo no va a tener ninguna de las dos bases, solamente tiene el área lateral. Entonces si ustedes les dicen calcule el área total de un tubo PVC, solo les están pidiendo el área lateral. Es muy importante que cuando resuelven problemas de cilindros analicen el problema en el contexto real para poderlos diferenciar. Resolvamos el siguiente problema con lo que acabamos de aprender. Juan tiene el mismo proyecto en la escuela, estamos hablando del telescopio, pero él no consiguió ningún lente en la casa, pero sí tenía unos tubos de cartón.
de unos rollos de toallas de papel que se desecharon. No sé si ustedes conocen esos rollos de papel, pero son unos rollos algo grandes, no son los de papel higiénico, son los rollos grandes que se usan como tubos de papel. Entonces, unos rollos de toallas de papel que se desecharon. Como Juan es muy curioso y tenía varios tubos, recortó uno para abrirlo. Primera pregunta. Al abrirlo, ¿qué figura obtuvo Juan? Espero yo que todos ustedes estén de acuerdo entonces que al abrir el tubo, lo que se le formó fue un rectángulo. Eso es lo que debe haberse le formado a Juan cuando abra el tubo. ¿Ok? Él lo que está teniendo es lo siguiente en realidad. Él lo que tiene es un tubo que tiene forma cilíndrica. ¿Ok? Él lo abre y al abrirlo, ¿qué es lo que le está obteniendo? El tubo, por lo general, es hueco, no tiene las tapas. Entonces, al abrirlo, lo que él se le va a formar es un rectángulo. Espero que todos ustedes en eso estemos ya de acuerdo, que a la hora de abrirlo, lo que se forma es un rectángulo. Si no lo recuerdan, lo podemos ver acá, que precisamente al abrir el cilindro, lo que nosotros obtenemos es un rectángulo, y ese, al ser un tubo, no tiene las dos tapas, entonces lo que se forma es solamente el rectángulo. Ahora bien, la segunda pregunta. Al ver la figura que se le formó, se fue a una tienda a comprar unos lentes. O sea, él va a buscar unos lentes que le puedan cubrir con exactitud los tubos que él tiene. Entonces, que le sirva. Y al vendedor le dijo que el cartón mide 35 por 12. O sea, que nuestra altura, que el cartón que se le está formando tiene dimensiones de 35 por 12. Entonces, para tener la mejor dimensión para su telescopio, entonces podemos partir del hecho de que el rectángulo, para que lo puedan visualizar mejor, tiene estas dimensiones. 35 por 12, entonces la altura va a ser de 35 y el ancho va a ser de 12 centímetros. ¿Cuál es el radio del lente que él ocupa? O sea, él ocupa saber cuál es el radio de este lente. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros ya aprendimos que el ancho del rectángulo precisamente corresponde a la circunferencia que va a tener nuestro tubo en este caso. Entonces, como el ancho es lo mismo que la circunferencia, nosotros sabemos que una circunferencia es 2pi por el radio, pero el radio no lo conocemos, precisamente eso es lo que él quiere averiguar, pero sí sabemos que el ancho mide 12, entonces tenemos que 2pi por el radio es igual a 12. Eso es lo que normalmente yo le digo, la fórmula igual al resultado. Nosotros conocemos la fórmula y conocemos ya el resultado de la fórmula, entonces lo que hacemos es una ecuación. Resolviendo la ecuación necesitamos despejar el radio, entonces para despejar el radio dividimos entre 2pi, porque necesitamos cancelar el 2pi, pero si dividimos aquí entre 2pi, acá también tenemos que dividir entre 2pi. Recuerden que en una ecuación lo que hago al lado izquierdo lo hago al lado derecho, es como una balanza, o lo que comúnmente la gente le dice el 2pi, pasarlo a dividir, pero no es del todo correcto. Lo que uno está haciendo en realidad es dividir ambos lados. Entonces resulta que el radio es 12 dividido entre 2pi. Poniendo nuestro resultado en forma decimal, eso sería 12 dividido entre 2pi igual a 1.91. Recuerden que si el tercer decimal es de 5 en adelante, se le suma un dígito al segundo decimal. Entonces 1.91. Y ese sería el radio del lente que necesita Juan para el proyecto que él está realizando. Muchas gracias. Complementemos con este último ejercicio para que tengamos claro lo que son el área lateral, el área total, el área de la base y el área basal de un cilindro. Dice así: como se aprecia en la figura, Ana toma agua de un vaso de forma cilíndrica.
Si la altura del vaso es de 12 centímetros y el radio de la base es de 2,5 centímetros, determina el área total del vaso. Entonces, lo que tiene Ana es lo siguiente. Ana lo que tiene es un vaso de forma cilíndrica. El vaso dice que tiene una altura de 12 centímetros, entonces la altura del vaso es de 12 centímetros. Y el radio de la base, cualquiera de las bases, es de 2,5. Entonces sabemos que el radio de la base es de 2,5. Perfecto. Ahora nos están pidiendo determine el área total del vaso. El error típico es las personas que aplican la fórmula al pie de la letra. En este caso tenemos que analizar qué es el vaso. Si el vaso ustedes lo diferencian, el área lateral recordemos que es un rectángulo. ¿Ok? Recordemos que esta es la altura y esto corresponde a la circunferencia. Recordemos entonces que el área lateral es 2pi por el radio. Y debemos sumarle el área de las bases. Pero esto es un vaso. Y al ser un vaso solamente tiene una de las bases. Entonces, cuando nos piden calcular el área total, solo debemos considerar el área de una única base, que sabemos que es un círculo. Entonces vamos a considerar el área de una base y el área de un único círculo es pi por el radio al cuadrado. Entonces, cuando nos están preguntando en este ejercicio el área total, tenemos que calcular el área lateral, que es 2pi por r, más, perdón, el área lateral, cometí un error, el área lateral es largo por ancho, es el ancho que es 2pi por r, por la altura, recuerden que es largo por ancho, entonces el área lateral es 2pi por r por la altura. Entonces el área total va a ser el área lateral, como les estaba diciendo, que es 2pi por r por la altura, más el área de la única base que tenemos, porque solo tenemos una base, entonces más pi por el radio. Y sustituimos y tenemos todos los valores. Va a ser 2pi por el radio, pero el radio de la base sabemos desde el principio que es 2,5 por la altura, pero la altura de nuestro vaso ya sabemos desde el principio que es de 12, más pi por el radio al cuadrado, pero el radio sabemos desde el principio que es de 2,5, entonces por 2,5, pero es al cuadrado, entonces lo vamos a elevar al cuadrado. Ingresamos todo esto en la calculadora y ya tendríamos el área total de nuestro vaso. Entonces sería 2pi por 2.5 por 12 más pi por 2.5 al cuadrado igual, en decimales, para que tenga más sentido, sería 208,13 aproximadamente, 208,13. Y esto estaba en centímetros, entonces como es un área, vamos a ponerlo como centímetros cuadrados. Esas serían las unidades de nuestra respuesta. Entonces noten que acá nos están pidiendo el área total, y nosotros sabemos que la fórmula de área total era esta. Pero solamente calculamos el área de una base. ¿Por qué? ¿Por qué calculamos el área de una base? Porque un vaso solo va a tener una base. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro cuando analizan el problema en un contexto real. La figura de qué está formado, qué contiene esa figura. No es aplicar fórmulas al pie de la letra sin analizar primero el problema o qué está formando la figura. Y es muy importante, repito e insisto, que tengan claro que el cilindro lo que está formado es por un rectángulo y por dos círculos, pero dependiendo del problema puede ser solamente un círculo o puede ser incluso un problema que no tenga bases. Entonces ahí el área total sería solamente la parte lateral. Y que tengan claro que ese rectángulo tiene una altura y un largo, y ese largo va a corresponder precisamente a la circunferencia de este círculo, que es 2pi por el radio. Muchas gracias.
Solo nos faltarían problemas con respecto a los cortes que se le hacen al cilindro y problemas que tengan que ver también con los cortes a la esfera, que los analizaremos en el siguiente video.